con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, cantan con paz y amor. Deja entre sus manos esfuerzos ganados por la paz, deseos de un mundo más humano que nace de unidad. Con alegría, Señor, nos vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, cantando con paz y amor. Vienen con alegría, Señor, nos vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, cantando con paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En Jesús, nuestro camino y nuestra vida, esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos, queridas niñas, queridos niños, bienvenidos todos a nuestra celebración. Es día domingo, el día de hoy vamos a rezar por las misiones, porque es el Domingo Mundial de las Misiones. Le vamos a pedir a Dios para que bendiga a todas las misioneras y a todos los misioneros y abra la puerta de la fe a muchas gentes. En esta Santa Misa queremos encomendar a nuestros difuntos, pedir por nuestros enfermos y también por otras necesidades. Queremos recordar a los padres Rafael Álvarez Hernández y Leonel Garduño Contreras. Encomendamos a Dios también a nuestros difuntos, Miguel Ángel Garduño Contreras, Matilde Caballero, José García Puga en su 17 aniversario, Antonio Domínguez, José Anuar, Juan García Chagoya, César García Rosillo, María Cruz y Flor de María Constantino López, María de Lourdes Flores Trinidad, José Adolfo Hernández Pérez, Hipólito Feliciano, Felisa, Arturo, Rubén y Clara López, al tercer mes, María Alberta Reyes, Emelia y Esther Calderón, Jaime Alvarado, Alfredo Lizalde Colunga y todas las ánimas del purgatorio. Queremos pedir también por nuestros enfermos. Encomendamos a la niña Aranza Ramírez, Víctor Jarillo Martínez, María Guadalupe de la Paz Méndez Luna, Willy Ortega, Alfonso Miranda Sánchez, María del Carmen Velázquez Alcántara, María José Velázquez Leiva. Encomendamos a todos los que se han contagiado del virus. Pedimos también que Dios preserve y tenga con salud a su familia y al personal sanitario. Queremos el día de hoy también darle gracias a Dios por el cumpleaños de nuestra hermanita Miriam Guadalupe Telles Durán, nuestra acólita. Muchas felicidades, amiga. Y queremos pedirle a Dios por todas las niñas y niños que han comenzado a ir a la escuela de forma presencial. Que Dios los cuide. Y ahora nos ponemos delante de Dios. Vamos a abrir nuestra conciencia, a reconocer las bendiciones de nuestro Padre y también a cobrar conciencia de nuestros pecados, de que no siempre hemos correspondido a su amor y de que a veces hemos hecho lo que es malo a sus ojos. Lo reconocemos y pedimos perdón.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. En este momento, cada quien ábrale su corazón a Dios y dígale todo lo que ha traído a esta Santa Misa. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel.
He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la mujer que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino lleno en el que no tropiecen, porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. ¿Cómo cambian los ríos la suerte del desierto? Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosechan aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. De la carta a los hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe hacerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse de ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, se la otorgó quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro de los pasajes de la Escritura: tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. Palabra de Dios. De pie.
Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciendo: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, vamos a recibir el mensaje del Santo Evangelio que acabamos de escuchar. Con las niñas y los niños vamos a recordar que en el relato de San Marcos, después de que los discípulos reconocieron, se dieron cabal cuenta de que Jesús era el Mesías, Jesús comenzó a decirles que tenía que ir a Jerusalén y que allí pues iba a padecer. Jesús comenzó a instruir a sus discípulos para que lo siguieran en ese camino. Y los discípulos, a cada enseñanza de Jesús, siempre tenían un problema. No estaban de acuerdo con que Jesús fuera a Jerusalén y andaban con él, pero siempre ponían un pretexto. A todo lo que enseñaba, los discípulos tenían que decir la suya y no siempre coincidían con lo que Jesús les iba proponiendo. Lo hemos visto esto los últimos domingos, cuando Jesús enseña sobre los esposos, varón y mujer. Los discípulos se resisten y Jesús tiene que instruirlos. Cuando aparecen los niños, los discípulos corren a los niños. Aparece el hombre rico que no quiso seguir a Jesús y los discípulos comienzan a decir: nosotros lo hemos dejado todo y qué cosa nos va a tocar, qué recibiremos a cambio.
andan de interesados. Y hace 8 días todavía veíamos que los discípulos, 2 de ellos, andaban buscando sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús. Querían ser los primeros ministros. Y los otros se enojaron con ellos porque les estaban ganando el puesto. Como que los discípulos andan con Jesús, pero no andan plenamente convencidos. Por eso, cuando termina prácticamente Jesús su viaje hacia Jerusalén, encontramos este episodio tan bonito, tan significativo, del ciego de Jericó. El ciego de Jericó. Jericó, para la gente que peregrinaba hacia Jerusalén y recorría el río Jordán para desde Jericó subir a Jerusalén, era un punto muy particular. Pasaba mucha gente y por eso este hombre ciego se puso a un lado del camino pidiendo limosna. Eso era lo que hacía el pobre ciego. Pero fíjense que cuando oyó que Jesús pasaba, él no podía ver, pero oyó que Jesús pasaba. Y había oído quién era Jesús. Y también sabía que Jesús como Mesías tenía el poder de Dios para salvar. Porque seguramente en casa había escuchado el pasaje del profeta Jeremías que hemos leído como primera lectura, cuando se habla del regreso del destierro, del regreso del sufrimiento. Dice: yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Ese ciego había escuchado, pues, que Dios es bueno y misericordioso y que se preocupa también de las personas como él. Y entonces cuando oye que pasa Jesús, ¿qué hizo? Dice: esta es mi oportunidad. Está pasando el Mesías de Dios, el Santo de Dios. No voy a perder esta oportunidad. Y comenzó a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Gritaba tanto que molestó a la gente y lo querían obligar a que se callara. Pero él estaba consciente de que si no aprovechaba en esta ocasión, no iba a tener otra oportunidad en su vida de salir de esa desgracia. Y dice el Evangelio que en lugar de callarse, él comenzó a gritar más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Él creía que Jesús podía sacarlo de su desgracia. Y efectivamente Jesús lo llamó. Él, cuando le dijeron que Jesús lo llamaba, dejó todo y se puso frente a Jesús. Y ahora es Jesús el que le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Y fíjense que Jesús no dice: yo te doy el don de la vista, de ninguna manera. Jesús dice: vete, tu fe te ha salvado. El ciego tiene fe en Jesús. El ciego creía en Jesús. El ciego sabía que Jesús podía sacarlo de su desgracia. Confiaba en el poder de Dios y confiaba en el poder de su Mesías. Y por eso Jesús le dice: tu fe, esa fe que tienes, es lo que te ha salvado.
Al momento el ciego recobró la vista. ¿Y qué hace el ciego? Comenzó a seguirlo. Esto es importante. Los demás discípulos tenían siempre pretextos. Andaban con Jesús, pero con pretextos. Como decíamos antes, retomando cualquier cosa que decía Jesús o enseñaba Jesús, pidiendo aclaraciones, exigiendo esto, exigiendo recompensas. Sí, andaban con Jesús, seguían a Jesús, pero siempre condicionando su seguimiento. El ciego que recobra la vista gracias a su fe, sigue a Jesús sin condiciones, se convierte en seguidor de Jesús y en discípulo de Jesús y en un ejemplo para todos nosotros. Queridas niñas, queridos niños, sigamos a Jesús como ese ciego de Jericó, sin ninguna condición. Creámosle a Jesús, pongamos en práctica su mensaje, convirtámonos en seguidores y en amigos de Jesús como el ciego de Jericó. Esa es nuestra tarea como creyentes en Jesús. Seguir a Jesús, aunque va a Jerusalén, no importa las consecuencias, seguir a Jesús, seguir al Mesías de Dios, seguir al Salvador del mundo. Grande ejemplo nos da ese ciego y también nos enseña a rezar. Cuando nosotros atravesamos un momento difícil, hay que rezar como el ciego. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Primera oración. Segunda oración. Maestro, que pueda ver. Ojalá. Y nosotros, llenos de fe, digamos esas mismas oraciones. Breves, pero llenas de confianza en Dios. Queridos papás, queridas mamás, el día de hoy celebramos también en la iglesia el Domingo Mundial de las Misiones. Pedimos por las misioneras y los misioneros que en diversas partes del mundo llevan el Evangelio a gente que no lo conoce. Yo quisiera personalizar un poco este domingo porque en nuestra congregación de los Padres Somascos acabamos de tener un evento muy particular. Se dieron cuenta que hace 3 semanas no estuve con ustedes porque me invitaron a participar en una celebración en Centroamérica de los 100 años de la llegada de los primeros misioneros somascos a El Salvador. Hace 100 años, el 5 de octubre, llegaron a San Salvador 5 padres somascos, 5, y después de 100 años, nuestra congregación está presente ya en los 5 continentes y en más de 20 países. Próximamente irán también al Perú. Le damos gracias a Dios, fuimos a darle gracias a Dios por esa bendición, porque Dios había llevado adelante con mucho fruto ese esfuerzo misionero de nuestra congregación. De ahí de San Salvador, donde llegaron en 1921, de allí salió también el padre Antonio Beraudi. En 1955, también en un mes de octubre, él vino a México con otro padre, el padre José Martínez. Llegaron a San Juan Ixtacala.
Después se les unió el padre Lucas Negro, y desde Iztacala atendieron a los pueblitos y a las colonias de los alrededores, entonces muy poco poblados. El territorio que ellos atendían, ahora hay como unas 10 parroquias. El padre Toño y el padre Luquitas atendieron Progreso, Santiaguito, San José, Tenayuca, San Lucas Patoni y San Miguel Chalma. Hombres buenos, hombres generosos, entregados a su ministerio. Desde Iztacala, como veían que Santa Rosa comenzaba a poblarse, el padre Toño y el padre Luquitas iniciaron la construcción de esta iglesia. Y gracias a la colaboración de la gente y al esfuerzo de los padres, pronto se pudo construir esta iglesia, que se convirtió en parroquia en 1968. A quien le tocó esa tarea de iniciar como parroquia fue al padre Juan Tarditi, otro padre italiano que llegó a México en 1965-66, que vivía en Iztacala y desde Iztacala venía a atender los servicios de esta comunidad. Llegó el momento en que era muy gravoso ir y venir todos los días, y entonces acondicionó la orilla de la iglesia, justamente lo que está entre esa pared y la otra pared, lo ancho de donde están esas imágenes, en la parte de arriba, y esa fue la primera casa de los padres, un lugar bastante estrecho, y allí estaba el padre Juan Tarditi, lleno de entusiasmo y de generosidad. Pronto vino a colaborar también el padre Mateo Serra, que tuvo un impacto muy grande en los adolescentes y en los jóvenes de nuestra comunidad. Muchos de los que ahora son adultos conocieron y recibieron su testimonio y su buen ejemplo y el ánimo para seguir viviendo nuestra fe. Algunos los recuerdan con un grande cariño. Hermanas y hermanos, misioneros al servicio del Evangelio, que dejaron su tierra, dejaron sus padres, dejaron todas las condiciones de su cultura. Y a mí, que me ha tocado estar en Italia, sé lo que significa dejar esos lugares tan hermosos y luego esas formas tan bonitas de vivir, sobre todo de comer y de beber. No es lo mismo una comida con agua que una comida con vino. Basta para señalar lo que significa dejar la propia tierra e ir a servir como misionero en otra tierra. Le damos gracias a Dios por la generosidad de estos hermanos. Y añadiría solamente que el padre Juan Tarditi de aquí se fue primero a Macao, en China, y después, viendo que había estupendas condiciones para la misión en Filipinas, fue a fundar la misión de Filipinas, que ahora es una misión realmente fecunda, con varias comunidades y con muchos padres. Si aquí estuvo el padre Lino durante 3 años, es gracias al servicio y al ejemplo del padre Juan Tarditi. Esto, hermanas y hermanos, para animarnos a todos a dar testimonio del Evangelio. Y ahora hay que darlo en nuestra propia tierra.
porque ya hay mucha gente que aunque vive en un ambiente y en una cultura muy marcada por nuestra fe cristiana católica, ya no hace caso a nuestra fe, no hace caso al Evangelio, no les importa nada seguir o no seguir a Jesús, o a veces, como los discípulos, se sigue a Jesús, pero siempre poniendo un montón de condiciones, un montón de peros. Ojalá y nosotros, en el ejemplo de esos buenos misioneros, santos misioneros que recordamos con cariño, vivamos el Evangelio y demos testimonio de él. Ave María Purísima. Creo en un solo Dios. Dios de la misma naturaleza del Padre, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa se la carne, tiempo de consentir. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma oración y gloria, y luego los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanas, hermanos, presentemos a Dios nuestras plegarias. A cada petición iremos diciendo: Jesús, Hijo de David, escúchanos. Todos. Jesús, por los obispos y los presbíteros de los países de misión, que el Espíritu Santo los fortalezca y los asista, de manera que conduzcan sus jóvenes iglesias hacia una verdadera madurez cristiana. Oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por los misioneros y misioneras que han dejado sus tierras para anunciar en otros países y pueblos la buena nueva de Jesús, que el Espíritu Santo les llene de su gracia y su fortaleza. Oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por los pueblos y personas que aún no han conocido a Jesucristo, que puedan descubrir en sus vidas a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por los enfermos, por los pobres, por los que sufren, que el Señor los llene de su fuerza y de su consuelo, y nosotros seamos para ellos presencia amorosa de Dios. Oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por los médicos, que conserven la fortaleza y la salud en medio de esta pandemia, y así ejerzan su profesión como un verdadero servicio al prójimo. Oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por los que hoy nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía, que renovemos cada día nuestra fe con más fuerza y confianza en Dios. Oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. El Señor nos amó como a nadie amó. Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz. Él nos da todo su amor y en cada pan. Es el pan de la vida del
que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida para escuchar tu palabra y en la comunión del pan único y compartido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando aquel domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza nos unimos a los bienaventurados, cantando el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo,
Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo, a todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. El padre Rafael Álvarez, el padre Leonel Garduño, Miguel Ángel Garduño Contreras, Matilde Caballero, José García, Antonio Domínguez, José Anuar, Juan García, César García, María Cruz y Flor de María Constantino, María de Lourdes Flores, José Adolfo Hernández, Hipólito, Feliciano, Felisa, Arturo, Rubén y Clara López, María Alberta Reyes, Emelia y Esther Calderón, Jaime Alvarado, Alfredo Lizalde y todas las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas y hermanos, al Dios bendito que nos mandó a su Hijo Jesús como Mesías y Salvador, a Él le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar se acercan en una fila por el pasillo del centro. Los demás pueden sentarse.
Mira, Dios Todopoderoso, las ofrendas que presentamos en la festividad. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes del sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. 12 requieren su caminar, no le asusta la sed y el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de corazón. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide tu corazón, el que protege con un vallada levantado a tu alrededor. Quita del alma las piedras del mal y elegido la verdad mejor. Limpia los surcos con todo su afán y lo riega con sangre y sudor. Dime si puede hacer algo más por su viña, el viñador. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida el corazón. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide tu corazón. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes del sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. Solo racimos llamándonos encontrado en tu corazón. Dime si puede esperar algo más de su viña el viñador. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida el corazón. Dios es tu amigo, el viñador.
de pie. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significa, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Queridas niñas, queridos niños, quisiera antes de despedirlos invitarlos a algunos de ustedes a tener en cuenta el bonito ejemplo del Padre Toño, del Padre Luquitas, del Padre Juan, del Padre Mateo Serra, del Padre José Alessandria, que sirvieron aquí en nuestra comunidad, para que ojalá y entre las niñas y los niños de nuestra comunidad hay algunos que quieran seguir ese buen ejemplo y se conviertan en misioneros de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan un bonito domingo, que Dios les acompañe. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles juntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Bien.